Vamos a analizar estas cuestiones con Eliseo Fernández, politólogo especializado en geopolítica. ¿Qué tal, Eliseo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues estábamos analizando este frenazo a la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, pero una vez más nos pasa por encima las últimas horas y quiero empezar preguntándote por estos ejercicios con armas nucleares de Rusia en medio de las amenazas de Europa, amenazas incluso al avión del presidente ruso Vladimir Putin. Ayer Trump decía que no quiere perder el tiempo, se pospone, parece, la reunión y ahora Rusia responde con estos ejercicios con armas nucleares. Quiero que nos analices, nos cuentes qué supone esto, si crees que es un mensaje por parte de Rusia. Claramente es un mensaje. No hay que desvincular nunca el estado de las negociaciones que se han mantenido y se siguen manteniendo con lo que ocurre en el campo de batalla o con lo que ocurre en general en las acciones de Rusia. Y estas maniobras inesperadas que no se conocían y que coinciden casualmente justo con estas circunstancias, está claro que responden a una medida de presión, una medida amenazante en el caso de estas negociaciones, ¿no? Efectivamente. Sobre todo porque en el tema nuclear, ya desde el final de los últimos años de la Guerra Fría, hubo un montón de acuerdos precisamente para garantizar una cierta seguridad mutua, y este tipo de maniobras con armamento nuclear normalmente se comunicaba previamente entre Rusia y la OTAN precisamente para que existieran estas garantías de seguridad y que, digamos, que no se llevara la tensión demasiado lejos, se conociera y no desencadenara mayores problemas. Pero está claro que algo ha fallado en las negociaciones previas, ¿no? En el trabajo que lideran, digamos, los equipos de asesores o diplomáticos de segunda línea antes de que se reunieran los jefes de Estado, que algo ha fallado, algo no ha ido como ambos lados pretendían, y que efectivamente se han roto momentáneamente las negociaciones o se ha producido este suspenso, ¿no? O este aplazamiento. Y Rusia ha respondido con relativa fuerza, redoblando los ataques en el frente y con el mensaje fundamentalmente político de estas maniobras nucleares, ¿no? Que es un mensaje de mostrar fuerza, resultar amenazante, ¿no? No hay que olvidar que la baza fundamental en este conflicto de Rusia no dejan de ser sus armas nucleares. Es cierto que se habla poco de ellas, porque por suerte no entran en uso, pero si Rusia no dispusiera de este arsenal nuclear impresionante que dispone, heredado de la Unión Soviética, directamente no hubiera podido ser capaz de invadir Ucrania sin que la respuesta internacional hubiera sido mayor, ¿no? Digamos que realmente las armas nucleares juegan un papel silencioso y en este conflicto, pero un papel fundamental, digamos, porque es lo que le permite a Rusia, digamos, hacer cosas que otros estados no podrían hacer o digamos que la respuesta frente a ellos sería muchísimo más dura. Bueno, pues un claro mensaje por parte de Rusia al mundo expectante ante estos ejercicios. Habla de misiles intercontinentales. Te quiero preguntar también por lo que es la otra noticia en estos momentos, esta congelación de la reunión entre Trump y Putin. Decía ayer el presidente de Estados Unidos que no quiere perder el tiempo. Hoy ha respondido el Kremlin diciendo, bueno, pues un poco algo parecido, ¿no? Que tampoco están para perder el tiempo. ¿Qué esperas? ¿Crees que va a haber reunión entre Trump y Putin? ¿Sería una pérdida de tiempo que se sienten dos de los hombres más poderosos, más importantes del mundo, ¿no? Ya se reunieron en Alaska y no hubo acuerdo, pero siempre es importante por lo menos que hablen dos de los mayores líderes del mundo, ¿no? Eso está claro, pero lo cierto es que la cumbre de Budapest se planteaba, bueno, igual que la de Alaska, ¿no? Se planteaba intentar llegar a avances concretos. Entiendo que la intención de Trump, después de haber llegado al muy difícil acuerdo en Gaza, no exento de muchas complicaciones, es cerrar este otro frente internacional que tiene abierto desde el inicio de su presidencia, que es una de sus promesas, y que no, efectivamente, en su estilo particular, no quiere ir a perder el tiempo. Él también, igual que Putin, tiene un estilo también muy particular y muy duro y muy fuerte, siempre intentando demostrar fuerza. Trump
en ese sentido, de su estilo negociador, de su estilo personal, su estilo político, es muy similar en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que se ha producido una especie de choque de trenes que efectivamente puede dificultar la negociación, ¿no? Otra cosa es que tampoco sabemos exactamente, se habla, la razón que se ha dado oficialmente es que no se han producido avances, ¿no?, entre los equipos negociadores, ¿no?, entre, digamos, el personal de apoyo, los diplomáticos y los, digamos, miembros de las administraciones de ambos lados de segunda línea, pero que en el fondo son quienes pregreñan la mayor parte de los detalles, ¿no? Y si no hay un avance en este sentido, también es cierto que tampoco tiene mucho sentido, ¿no?, esta reunión, que además tenía toda una serie de complicaciones muy importantes, fundamentalmente por el tema de cómo llegaba Putin a Hungría, que no es sencillo, teniendo en cuenta que existen estas órdenes de detención contra él en la mayor parte de países de la Unión Europea, y no estaba exenta de complicación directamente que él llegara físicamente a Budapest, ¿no? Eso ya de por sí complicaba la reunión bastante, por una cuestión puramente logística, pero que no estaba exenta de importancia, desde luego. Entonces, bueno, tampoco soy pesimista completamente con esto, porque todos sabemos que este conflicto es el más importante que hay abierto actualmente en el mundo, es una prioridad para ambas administraciones y sabemos que es muy complicado. Llevamos con muchas negociaciones, muchos años, mientras ha durado este conflicto. Por ahora se ha estado relativamente lejos en todas ellas. Es complicado que esto, digamos, en unas pocas semanas se hubiera resuelto, más tal como está la situación actualmente en el frente, ¿no? Entonces, no es descartable que en unas semanas la situación cambie radicalmente, que tenga un giro radical y esta reunión se produzca finalmente. Tampoco es descartable en absoluto que esto se alargue y que la reunión se cancele, cambie de lugar, no se produzca en absoluto. En fin, ahora mismo conocemos pocos datos y todo está abierto, ¿no? Todo está abierto, lo que está bastante claro es hasta dónde va a llegar la participación de Europa, que no está invitada a la mesa de negociaciones, tampoco parece que le esté Ucrania. Y ayer nos sorprendió una información importante que habla de un plan de paz de 12 puntos que Ucrania y Europa ya han puesto encima de la mesa. Quieren que Trump sea el que presida esta Junta de Paz, algo parecido a lo que se ha implementado en Oriente Medio, es lo que quieren implementar ahora tanto Ucrania como Europa. Te quiero preguntar por esto, ¿en qué posición está Europa y qué futuro tiene este plan de paz? Bueno, el hecho cierto es que la verdad que durante todo este conflicto la posición europea ha sido como un poco ilusa y poco realista, ¿no? Y este nuevo plan de paz responde un poco a eso, ¿no? Más a una concepción idealista de las relaciones internacionales y de la política internacional que a una idea realista, ¿no? Porque este plan básicamente propone congelar el frente, cosa con lo que Rusia no está de acuerdo, e incluye la entrada de Ucrania en la Unión Europea y unas garantías de seguridad para Ucrania, puntos que son líneas rojas claras para Rusia. Quizás Rusia se podría llegar a plantear en cierto momento paralizar el frente cuando le convenga o incluso en las actuales circunstancias podría llegar a planteárselo, quizás, pero la cuestión política de fondo de este conflicto es el tema precisamente del alineamiento internacional de Ucrania, lo que para Rusia es una línea roja clara. O sea, este acuerdo realmente es más una lista de deseos ucraniana prácticamente. Eso sí, se avanza en algunas posiciones más realistas, ¿no? Porque la posición de la Unión Europea hasta hace poco era, pues eso, que Rusia se retirara, volver a las fronteras anteriores al conflicto y demás. Y sí, obviamente en un mundo ideal eso sería lo conveniente, pero debemos aceptar los hechos, debemos aceptar que en un conflicto hay dos partes y que una parte tiene una cierta fuerza, tiene unas ciertas bazas, y aunque lo que esté haciendo no sea justo, está ahí y es la realidad política, ¿no? Entonces, bueno, aunque avanza un poco en la línea adecuada del realismo, sigue estando en posiciones bastante idealistas, con lo cual yo lo que preveo es que esto sea otra maniobra para intentar decir estamos aquí y pintamos algo. Ya se vio a principios de año, cuando se habló muchísimo de la famosa coalición de voluntarios, de hablar de enviar tropas, de planes alternativos,
que, como hemos visto, han quedado completamente en agua de borrajas. No se ha vuelto a saber más de ellos, no se ha dado ningún paso en ese sentido. Entonces, desgraciadamente, sinceramente, creo que esto es una posición, este plan que han presentado, es una posición nada realista y que responde más a una estrategia comunicativa y de intentar figurar en el plano internacional que a una propuesta realmente de negociación realista que tenga en cuenta las actuales circunstancias, tanto militares como políticas. Bueno, pues pendientes de Europa y del papel que juegue en este conflicto, del papel que juegue también este plan de paz, que ya veremos bueno, pues si prospera o no en algún sentido. Quiero preguntarte también por la situación en Oriente Medio. Hoy hemos visto a J.D. Vance con Benjamin Netanyahu diciendo, el primer ministro israelí, que no son un estado vasallo de Estados Unidos. Se está tensando de nuevo la situación con Hamás, un alto el fuego que lleva poco más de una semana, y el miedo en que en cualquier momento vuelva a abrirse este frente. Eliseo, ¿cómo ves la situación en Oriente Medio? Bueno, para empezar, la verdad es que incluso aunque el alto el fuego, todos sabíamos que el alto el fuego y el acuerdo alcanzado eran como poco frágiles. Muchos analistas esperaban, digamos, no esperaban que llegara ni siquiera hasta el punto que ha llegado actualmente, ¿no? Entonces, digamos que se han producido sin ninguna duda avances. Es cierto que ahora mismo se están dando dificultades importantes, especialmente por parte de Hamás, que se niega, digamos, a cumplir el resto de partes del acuerdo y desarmarse. Y efectivamente esto pues cunde el riesgo de que todo explote de nuevo, ¿no? Y de que todo lo que se ha conseguido avanzar pues se retroceda igualmente en estos pocos días. Aquí la cuestión, igual que digamos en alcanzar este acuerdo se consiguió, digamos, con mucha habilidad negociadora, mucha diplomacia y mucha imaginación de saber buscar soluciones imaginativas. Quizás ahora haya que seguir intentando por todos los medios alcanzar, digamos, compromisos o soluciones novedosas para mantener este acuerdo tan importante, ¿no? Que además la administración norteamericana pues ha sido un claro éxito diplomático y político por su parte, quizá no suficientemente reconocido por otro lado, pero que efectivamente ahora corre riesgo, especialmente por parte de Hamás, pero también quizás por parte de Israel, de explotar por los aires. Todos sabíamos que tenía sus bastantes riesgos, aún así, digamos, el acuerdo ha avanzado mucho más de lo que se preveía. La liberación de los rehenes parecía hace solo unos pocos meses prácticamente un sueño y se ha logrado, ¿no? Uno de los principales objetivos políticos que tenía Israel aquí. Y bueno, luego respecto a las declaraciones, han sido también un poco matizadas, han sonado muy gruesas, ¿no? Pero han sido matizadas tanto por el vicepresidente norteamericano como por el primer ministro Netanyahu. Pero efectivamente se corre un riesgo muy importante de que todo explote, ¿no? De ahí se muestra la importancia que se le concede a este asunto por parte de la administración norteamericana, que el propio vicepresidente, que sabemos que el actual vicepresidente no es un convidado de piedra en esta administración norteamericana, como puede ser el caso de otros vicepresidentes en otras administraciones. Se nota y se ha demostrado que el presidente Trump confía plenamente en el vicepresidente, que esté allí mediando y bueno, buscando soluciones a estos problemas que han surgido con el alto el fuego, ¿no? La verdad que yo tengo ciertas esperanzas en que se consiga solventar. No tenía muchas de que saliera bien, pero me ha sorprendido de que saliera bien los primeros pasos del acuerdo. Entonces, bueno, digamos que soy relativamente optimista en que se puedan solventar esto de alguna manera. También los países árabes parecen bastante involucrados en que esto no se reactive, en intentar resolver este asunto, y su colaboración es clave completamente en resolver este conflicto de una vez. Bueno, pues veremos si se resuelve o no este conflicto en Oriente Medio. ¿Qué pasa con Hamás? Parece que estamos en días clave para saber cuál va a ser el devenir de este conflicto. Muchísimas gracias, Eliseo, por estar con nosotros. Un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Muy buen día, un abrazo. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida miramos a los mercados.